Voy a contarles una historia. Una historia que, hasta hoy, cada vez que la recuerdo, me recorre un frío en la espalda. A ese hombre lo llaman el Charro Negro. Un nombre que casi todos en México han escuchado, pero pocos creen que de verdad exista. Yo soy diferente, yo lo vi, y les juro que ese encuentro cambió mi vida para siempre. Tenía 19 años. Vivía en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo. Mi infancia había sido entre milpas, caminos de tierra que llevaban a la carretera, y las fiestas patronales llenas de música y colores. La gente de mi pueblo era sencilla, trabajadora, y al caer la noche siempre había tequila, guitarras y canciones. Yo, todavía joven, solía quedarme hasta tarde con mis amigos, sin pensar en nada más. Aquella noche fue después de una fiesta grande. Había bebido bastante tequila y la música de los mariachis aún resonaba en mi cabeza. Cuando me despedí de mis amigos, ya era muy tarde. Decidí tomar un atajo por el camino de tierra que conocía desde niño. La vereda estaba desierta, apenas iluminada por la luna, y el único sonido era el de los grillos. Al principio no noté nada extraño, pero conforme avanzaba, una sensación de inquietud me fue invadiendo. Sentía que alguien me observaba en cada paso. El sudor frío me corría por la espalda. No era el alcohol, era algo en el aire, algo raro. Entonces lo escuché, cascos de caballo, primero lejanos, como eco en el campo, pero cada vez más cercanos, más fuertes. Me detuve. En aquel silencio, los cascos sonaban como golpes en mi pecho, clop, clop, clop. Traté de convencerme de que era alguien del pueblo, quizá regresando tarde, pero, ¿quién cabalga a esas horas? Y de pronto lo vi. Un jinete vestido completamente de negro. El sombrero ancho le cubría casi todo el rostro. Solo se alcanzaba a ver un brillo helado en sus ojos. El caballo era enorme, oscuro, y lo más perturbador, sus ojos ardían como brasas encendidas. Se detuvo justo frente a mí. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme. Todo alrededor quedó en un silencio absoluto. Ni los grillos seguían cantando. El hombre habló, con una voz grave, como si viniera desde debajo de la tierra. «Muchacho, ¿qué haces fuera tan tarde?» Yo temblaba, sin poder contestar. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a reventar. El charro metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña bolsa de cuero. La dejó caer frente a mí con un golpe pesado, como si estuviera llena de algo. A la luz de la luna, vi brillar monedas de oro, más oro del que jamás había soñado tener. Su voz volvió a sonar, lenta y profunda. «Tómalo, solo con una pequeña condición». Me quedé sin palabras. Dentro de mí, una lucha, huir despavorido, o estirar la mano hacia esa bolsa brillante. Cuando levanté la vista, el charro inclinó un poco el sombrero y dejó ver parte de su rostro en la penumbra. Esbozó una sonrisa gélida, inhumana. En ese instante lo supe. Estaba frente a el Charro Negro. Me quedé paralizado, mis manos rígidas, mis ojos clavados en la bolsa de oro frente a mis pies. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Podía imaginar todo lo que podría hacer: comprar una casa, ayudar a mis padres, vivir sin trabajar nunca más. Pero entonces, esa voz volvió a sonar, profunda, helada, como el viento que atraviesa una caverna. Solo una condición, a cambio de tu alma, o de la persona que más amas. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Sus palabras eran como un cuchillo directo al corazón. Quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. La oscuridad me envolvía, y solo la luz de la luna iluminaba el rostro sombrío del jinete negro. Él se acercó lentamente. El caballo golpeaba el suelo con fuerza, cada golpe retumbaba dentro de mi pecho. Un olor a azufre llenó el aire. Un aroma pesado, insoportable, como si el mismo infierno respirara cerca de mí. Intenté retroceder, pero mis pies pesaban como plomo. Era como si unas manos invisibles me sujetaran. Cada vez que miraba hacia el camino oscuro, el miedo me desgarraba el pecho, pero mi cuerpo seguía inmóvil. «Elige», dijo, «escoge, el oro, o tu alma». En mi cabeza todo era confusión. Una parte de mí anhelaba ese oro brillante. Otra parte sentía un terror indescriptible. Pensé en mi madre, en mi padre, en mi hermana dormida en casa. La idea de arrastrar a mi familia a una desgracia me devolvió un poco de claridad. Con todas mis fuerzas, susurré entre dientes: «No, no quiero tu oro». El charro se detuvo, se inclinó lentamente, y en sus ojos brilló un resplandor ardiente.
Soltó una risa suave, pero tan perturbadora que helaba la sangre. Esa risa no era humana, resonaba en todo el campo como un eco maldito. Valiente, murmuró, muy valiente. ¿Pero estás seguro de que esa es tu última decisión? El caballo relinchó con furia, y sus ojos rojos parecían llamas vivas. El viento azotó los árboles como si un huracán atravesara la vereda. Aunque el cielo seguía en calma absoluta, cerré los ojos con fuerza y grité desesperado. Vete, no quiero nada, déjame en paz. Cuando los abrí, ya no estaba. El camino volvió a quedar vacío, pero en el suelo, donde había caído la bolsa, quedó una marca quemada, negra, que aún despedía un olor a azufre. Corrí sin detenerme hasta llegar a mi casa. Todo el camino escuchaba cascos de caballo detrás de mí, siempre detrás, pero cada vez que volteaba, no había nada. Al llegar, cerré la puerta con fuerza y me dejé caer, jadeando. Mi madre me preguntó por qué estaba tan pálido, pero yo solo negué con la cabeza. ¿Quién me creería? Desde esa noche supe una cosa con certeza: el charro negro es real. Y aparece para tentar a quienes tienen el corazón débil, a quienes dejan que la codicia los ciegue. Creí que, después de aquella noche, todo había terminado, que el charro negro solo había venido a probarme, y que al rechazarlo desaparecería para siempre. Pero estaba equivocado. En los días siguientes, la intranquilidad no me dejó en paz. Durante el día, en el campo, siempre sentía que unos ojos me observaban desde lejos. Y en las noches, cada vez que intentaba dormir, escuchaba cascos de caballo, aunque todo alrededor estuviera en silencio absoluto. Un día, mientras regaba la milpa, vi en la tierra unas huellas de caballo marcadas, negras, quemadas. Eran idénticas a las que había visto aquella primera vez. Quise convencerme de que era mi imaginación, o una broma de alguien. Pero en el fondo, sabía la verdad: él no se había ido. Mi madre comenzó a preocuparse al verme tan pálido, tan distraído. Yo no me atrevía a contarle nada, y solo le decía que no podía dormir. Pero una noche, escuché cuando le confesó a la vecina: mi hijo ya está marcado por el charro negro. Sentí un escalofrío. En el pueblo, nadie ignoraba la leyenda. Decían que cuando el charro elegía a alguien, volvía una y otra vez hasta que la víctima caía en la tentación, o hasta que se llevaba su alma. Aquella noche, el viento soplaba fuerte afuera. Yo me tapeé con acento agudo la cabeza con la cobija, intentando dormir, pero entonces lo escuché: clop, 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 los cascos retumbando en la calle frente a mi casa. Contuve la respiración, mi corazón golpeaba sin control. El caballo se detuvo justo ahí afuera. Y entonces, la voz grave atravesó la puerta de madera: chico, aún tienes tiempo. Ven. El terror me paralizó. No podía gritar, la garganta seca, el cuerpo rígido. Mi madre dormía en la habitación contigua, y tuve miedo de que si la despertaba, él también se fijara en ella. Después de un rato, los cascos se alejaron, pero al amanecer, al abrir la puerta, vi frente a la entrada las huellas negras de un caballo quemando la tierra. El miedo me dominaba. Dejé de salir con mis amigos. Trabajaba en el campo con la mirada siempre alerta. Sabía que podía aparecer en cualquier momento. Y apareció. Esa tarde volvía del mercado. El sol ya se estaba escondiendo. De pronto, el viento levantó polvo, y lo vi, a lo lejos, la silueta de un charro negro sobre un caballo, acercándose lentamente. Esta vez no estaba borracho. Esta vez no había excusas. Vi cada detalle: la chaqueta negra ondeando, los ojos del caballo como brasas encendidas, y esa sonrisa burlona que helaba la sangre. Se detuvo frente a mí. Extendió otra vez la bolsa de oro. Pero esta vez, su voz no era solo una. Era como si decenas de voces hablasen al mismo tiempo, retumbando dentro de mi cabeza. Ya no tienes que sufrir. Toma lo que es tuyo. Retrocedí, pero mis piernas flaqueaban. El charro avanzó, y su sombra me envolvió por completo. El aire se volvió espeso, helado, cuando sentí que no podía más. Sonaron las campanas de la iglesia del pueblo. El charro negro se detuvo, levantó la cabeza, y en sus ojos el fuego se apagó de golpe. Dio media vuelta, y en un instante desapareció entre el polvo del viento. Caí de rodillas, empapado en sudor, y lo comprendí: él no había terminado conmigo. Volvería hasta que yo ya no pudiera resistir. Respiraba con dificultad, mi corazón latía desbocado, pero mis piernas no dejaban de correr. El camino de terracería, lleno de baches,
Me hizo tropezar varias veces. Y cuando pensé que había logrado escapar, los cascos del caballo resonaron otra vez detrás de mí. Ese sonido se acercaba más y más, como si esa criatura pudiera alcanzarme en cualquier instante. Volteé solo un segundo, y ojalá nunca lo hubiera hecho. En medio de la oscuridad, las llamas en las cuencas vacías del charro negro ardían intensamente, reflejándose en su sombrero ancho. No necesitaba azotar al caballo, pero aquel animal negro galopaba con una velocidad imposible. En ese momento entendí la verdad, no era un jinete común. Era la encarnación de algo contra lo que yo jamás podría luchar. Corrí hacia un sendero que llevaba al Panteón Viejo, convencido de que podría esconderme entre las tumbas. Pero apenas crucé la entrada, el aire cambió, el frío era tan denso que me envolvió por completo, como si hubiera pasado a otro mundo. Los cascos dejaron de sonar. Silencio absoluto, solo escuchaba mi corazón. Me oculté detrás de una cruz de piedra, conteniendo la respiración. De pronto, los pasos del caballo volvieron, lentos, pesados, interminables. Él estaba ahí, buscándome. Cerré los ojos, rogando que todo fuese una pesadilla. Pero entonces, su voz grave y áspera retumbó en el aire. No puedes escapar, tu alma ya me pertenece. Me mordí los labios hasta sangrar para no gritar. Mis manos temblorosas se aferraron a la cruz, esperando que me protegiera. Sentí un viento helado rozarme la nuca, y supe que estaba justo detrás de mí. Reuní todo el valor y me giré. Ya no había distancia. El charro negro estaba frente a mí, imponente, con los ojos ardiendo como brasas. Extendió su mano. En su palma apareció una bolsa de monedas doradas, brillando intensamente en medio de la penumbra. Él habló: solo tienes que aceptarlo, y todo lo que desees será tuyo. La tentación me atravesó como una descarga. Todo mi sufrimiento, todas mis carencias podrían desaparecer con un simple sí. Pero entonces recordé a mi familia, a los seres que amaba, y las advertencias sobre aquel ente maldito. Grité con todas mis fuerzas: nunca, no venderé mi alma. Sus ojos ardieron más fuerte. Rugió con una voz que retumbó como un trueno: entonces, sufrirás las consecuencias. El suelo vibró bajo mis pies. Las lápidas comenzaron a resquebrajarse, y la tierra se levantaba en pedazos. Caí de rodillas, arrastrándome desesperado, mientras su sombra me cubría por completo. De repente, a lo lejos, sonaron las campanas de la iglesia. El tañido nocturno, profundo y constante, se extendió por todo el pueblo. Apenas ese sonido tocó el aire, el charro negro retrocedió. Las llamas de sus ojos se apagaron poco a poco. La bolsa de oro desapareció, y su figura se desvaneció en la oscuridad. El silencio volvió, pero yo ya no tenía fuerzas. Caí sobre la tierra fría, temblando, con el corazón a punto de estallar. Sabía que había sobrevivido, pero también sabía que él nunca se había ido por completo. Porque su último susurro aún resuena en mi oído: volveré por ti. Cuando abrí los ojos, la luz del amanecer ya se filtraba entre los árboles. Estaba tendido en medio del panteón, mi cuerpo agotado, mi mente confundida como si hubiera tenido una pesadilla demasiado real. Pero al tocar la tierra húmeda, al sentir el frío en mis huesos y el lodo pegado a mi ropa, entendí, no había sido un sueño. Me levanté tambaleante, intentando salir de ahí. En el camino de regreso, las campanas de la iglesia de aquella noche seguían resonando en mi cabeza. Ese tañido me había salvado, al menos por una noche. Al llegar a casa, le conté todo a mi abuela. Ella me miró fijamente, con una mezcla de preocupación y resignación. Tras un largo silencio, sus palabras fueron claras: te lo advertí, el charro negro busca a los débiles de corazón, y no se detendrá solo porque lo rechazaste. Los días siguientes viví atormentado. Cada noche, al escuchar el viento colarse por las rendijas, juraba distinguir el eco de cascos acercándose. A veces soñaba con él, quieto al final del camino, sus ojos encendidos observándome, sin avanzar, sin irse, solo esperando. Dejé de salir después del anochecer, y cuando no me quedaba otra opción, llevaba siempre una cruz pequeña en el bolsillo. Pero en el fondo sabía que aquello solo me daba consuelo. Él seguía ahí, acechando. Una vez, un amigo del pueblo me contó que lo había visto, un jinete vestido de negro, inmóvil a un lado del camino en plena madrugada. Y me dijo: lo vi, y pensé en ti. Sus palabras me helaron la sangre. Hoy sigo aquí para contarlo. Sobreviví aquella noche,
pero no estoy seguro de poder escapar para siempre. Porque el charro negro no olvida. Solo espera el momento en que mi voluntad flaquee. Y si alguna noche, caminando solo por un sendero vacío, escuchas cascos resonando en la distancia, recuerda mis palabras, no lo mires, no lo escuches, y jamás aceptes su bolsa de oro. Porque si lo haces, ya no habrá regreso. Desde aquella noche, viví con miedo constante, aunque intentaba convencerme de que todo había terminado, que los cascos del caballo eran solo producto de mi mente. En el fondo sabía que el charro negro aún me acechaba. Pasaron los meses y decidí marcharme a otra ciudad. Pensé que, si me alejaba lo suficiente, él no podría seguirme, pero en la primera noche del viaje, mientras el autobús avanzaba por la carretera oscura, lo escuché de nuevo. Al principio era el rugido del motor, el viento contra las ventanas, y luego, entremezclado, ese sonido inconfundible, cascos golpeando el asfalto. Mi sangre se congeló, volteé hacia la ventana y lo vi, a la orilla del camino. Un jinete vestido completamente de negro, quieto sobre su caballo, no se movía, pero sus ojos encendidos estaban fijos en mí. Cerré los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos ya no estuviera ahí, pero esta vez, no hubo silencio. Su voz resonó clara, muy cerca de mi oído. No importa a dónde vayas, yo siempre te encontraré. Cuando abrí los ojos, ya no estaba, pero el aire seguía denso, helado, como si su presencia permaneciera en mí. Y comprendí entonces que nadie escapa realmente del charro negro. No es solo una leyenda, ni un cuento para asustar niños. Es una sombra que aguarda, que acecha en los caminos solitarios. Tal vez algún día, cuando creas estar a salvo, él aparezca frente a ti, y cuando extienda su mano con la bolsa de oro, tendrás que decidir. Recuerda, una sola decisión puede condenar tu alma para siempre.